¿Qué tal, jóvenes? El día de hoy lo que vamos a estar revisando son datos bivariados. Ahora ya no vamos a estar solo en una dimensión, vamos a estar manejando dos variables que están relacionadas. Vamos a ver cómo se comprenden, cuál es su interacción. En general, eso es lo que nos va a interesar, cómo se relacionan, saber si existe o no existe esa relación. Porque muchas veces cuando nosotros estamos haciendo una investigación, estamos estudiando un fenómeno, tenemos hipótesis, podemos decir que si el día está nublado, entonces eso significa que va a llover y nuestro estudio sería revisar todos los días y después hacer un estudio estadístico para ver si teníamos razón o estábamos equivocados. Entonces, los datos bivariados me van a permitir obtener dos variables medidas al mismo tiempo sobre un individuo, sobre nuestra muestra, sobre nuestra población. En este punto no vamos a obtener solo un dato como lo hacíamos anteriormente, que si medíamos estatura, bueno, era solamente estatura de todas las personas y con eso ya teníamos para poder hacer nuestras gráficas, nuestras distribuciones, ¿no? Todo lo que estábamos haciendo de moda mediana. Ahora lo que vamos a tener son hipótesis, vamos a hacer suposiciones, vamos a ver cómo se correlacionan. Ese término lo vamos a ver puntualmente en otra sesión, el término de correlación. Y aquí tenemos un ejemplo claro. Cuando nosotros estamos hablando de promedio de peso ideal, cuando agarramos una tabla, lo principal que nos viene es la altura y el peso. Y esos serían datos bivariados. Es decir, tenemos una muestra, lo vamos a dividir en géneros, hombres, mujeres, y de ahí vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que una altura y un peso tienen que estar en cierto valor para que sea un peso ideal o los estándares que ellos manejan dependiendo también de ciertas condiciones fisiológicas de la persona. Entonces, los datos bivariados no se pueden separar en el estudio. No sabemos también a ciencia cierta si tienen una relación hasta que los estudiemos posteriormente. El peso ideal no es como que alguien dijera, ah, bueno, yo digo que si mides 1,45, entonces tienes que estar entre esto y esto. ¿Ok? No, se tuvo que hacer un estudio, se hizo una muestra poblacional, se revisó, se hicieron varias técnicas estadísticas, varias técnicas de probabilidad, entre otras situaciones, para poder publicar estas tablas que ustedes ya conocen y que lo manejan de manera maravillosa, simplemente viendo la altura, algunas dicen hasta la edad, ¿ok? Algunas relacionan altura y edad, algunos relacionan peso y edad, y la típica es la que les muestro. Entonces, ustedes ya simplemente revisan cuál es la que les interesa, ponen una línea sobre esa y de ahí en fuera lo único que tienen que ver es la relación. Bueno, para eso ustedes ya como expertos en estadística van a poder hacer esto, ¿ok? Van a poder hacer sus suposiciones, van a decir, ah, bueno, el día de hoy yo quiero analizar qué pasa si mi celular lo dejo cargado toda la noche, se va a descomponer la pila, ¿ok? Y hacen un estudio, después de un mes ven si dura la pila ese tiempo, entonces ahí va a tener una relación tiempo-energía. Entonces, ahí ya van a tener dos variables, van a tener cuánta de la carga sí está almacenándose y cuál es su tiempo promedio de esta. Entonces, ya tenemos dos de un solo individuo en estudio. Entonces, ustedes ya de ahí pueden aventarse todos los eventos que ustedes quieran, todos los fenómenos que quieran estudiar. Aquí ya es un poquito más complicado porque vamos a tener que analizar dos listas de valores y sobre eso tener que hacer operaciones y vamos a ver después algo que se llama, bueno, que me permite ver la tendencia de los datos, ver, como les comento, el término es correlación, ver cómo se correlacionan, que no es nada más que ver cómo interactúan uno con otro y si en verdad existe esa interacción, porque es lo que les reitero, muchas veces por más que intentemos que una variable se junte con otra, no es posible, ¿ok? A veces nos parece a simple vista que sí existe, pero ya cuando vemos los datos decimos, no, pues no, esto no es posible. Estamos cometiendo un error empírico, porque pues
por nuestra experiencia sabemos o creíamos que podía ser posible, pero ya de manera teórica, de manera aplicada, vemos que eso es tiene una gran falsedad lo que estábamos suponiendo. Por ejemplo, no de este tema, pero sucede muchas veces cuando vamos a una tienda de autoservicio, nos ponen que si compramos dos productos, nos salen tanto. Y si compramos uno, se supone que nos sale más caro si compramos dos. O eso es lo que plantean al inicio. Muchas veces tienen la oferta del 3 por 2 y cuando empezamos a hacer cuentas, desde no, pues si yo los compro separado me sale más barato, algunos que tienen sus descuentos de 10 centavos, entonces pueden ir haciendo ustedes su correlación de precio, tiempo y así sucesivamente y ver qué pasa con ese aspecto empírico que ustedes creían y comprobarlo ya con aspectos totalmente matemáticos y obtener un porcentaje de el 80% es correcto lo que tú suponías o el 90% es correcto lo que tú suponías. Este, este tema ya es muy importante porque ya se aplica en demasía en la vida real. Mm, Nosotros estábamos en los pasos iniciales de la estadística, donde los fenómenos se pueden separar, pero sabemos que en la vida real, pues los temas no pueden verse de manera aislada. Eso ustedes ya lo vieron en la materia de física, ya lo vieron en la materia de matemáticas, cómo las variables hay dependientes, independientes. Bueno, eso sucede mucho en la parte de los fenómenos estadísticos. Tenemos que ver cómo se comportan, cómo interactúa uno con otro. En ocasiones, pues sí, lo tenemos que aislar porque son muy complicados el poder meter todas las variables y solo consideramos la más importante, ¿ok? Eso sí es posible y eso ya lo van a ir agarrando ustedes con experiencia. Eh, mm, Existen algunos libros que te dicen, ok, lo que tú tienes que hacer para que tú pongas un límite es esto y esto, ¿ok? Pero en general, ya cuando tú ya tienes un poquito más de experiencia, tienes un poquito más de práctica, tú encuentras cuáles son los factores que tienen más relevancia en tu estudio y sobre eso vas a trabajar. Porque, por ejemplo, aquí tenemos la altura y el peso y pues puede ser que esté relacionado con el agua que sudamos o con los líquidos que estamos sudando y las toxinas, etcétera, ¿no? Eso podríamos relacionarlo, pero no nos va a interesar mucho porque ya viene en relación con el peso. Entonces, eso se puede despreciar, así como tantas variables que podríamos estar aunando, como cuánta energía se está consumiendo, cuántas calorías, etcétera, ¿vale? Pero ya sabemos que viene relacionada con una de las variables que está en estudio. Entonces, eso es lo que se llega a hacer, una priorización de qué es lo que queremos obtener al final, ¿vale? Y que la población a la que se le enseñemos también la pueda comprender. No es lo mismo darle una tabla de esta a una persona que no ha tenido contacto con la estadística, a darle una como la que ustedes ya estaban manejando de tablas de distribución. Las gráficas, pues en general sí se les da para que ustedes lo puedan visualizar. Si alguna vez han tenido la oportunidad de ir con un nutrólogo, les da en porcentaje cómo está conformado su cuerpo, les da a veces tienen las gráficas, cómo está la composición, etcétera. Pero en general él llega y se los va mostrando paso por paso para que, pues, si nunca tuvieron un acercamiento con este tema, pues, se les haga un poquito más sencillo. No es complicado, pero aún así se los maneja a términos un poquito más coloquiales, porque como ustedes estuvieron visualizando, pues no es tan sencillo decir, la moda, ¿ok? Si ustedes me dicen moda, lo primero que me viene a la mente es ropa, ¿ok? Corte de cabello, etcétera. Esa es la situación que ustedes tienen que estar manejando. Tienen que ver también a quién va dirigido ese estudio. ¿Ok? En este punto, ustedes están dirigiéndose pues, a compañeros que ya manejan estos conceptos, entonces pueden utilizarlos ya con los fundamentos teóricos que hemos estado revisando y pueden utilizar todas las palabras rebombantes que tiene la estadística, es decir, su lenguaje técnico. Entonces, para no alargar más, vamos a visualizar cómo se va a comportar estos datos bivariados y cómo los vamos a estudiar.
porque de igual manera necesitamos hacer unas tablas para comprender cómo se están comportando. Cuando nosotros tenemos este tipo de fenómenos, lo que vamos a hacer son tablas de contingencia. ¿Eh? Suena un poquito rebuscado, complicado el término. Lo único que va a generar es que de los datos bivariados que provienen de dos variables, los estemos analizando, veamos cómo se comportan. De igual manera, pues una lista de números o de aspectos cualitativos no nos dice nada, pues a simple vista. Es muy, muy complicado, sobre todo si son números bastante grandes o es una muestra poblacional muy, muy grande. Si decidimos estudiar el Estado de México, por ejemplo, la Ciudad de México, y agarramos una muestra poblacional, estaríamos agarrando muchas personas. Entonces, imagínense ver toda la lista de personas que estamos analizando y pues no creo que a simple vista digan, ah, pues esta es la moda, o este es el porcentaje de hombres, este es el porcentaje de mujeres, etcétera, ¿vale? Es muy, muy complejo el manejar datos en listas. Lo que tenemos que hacer es categorizarlos y ver cómo se comportan. Para eso nos va a servir las tablas de contingencia. Simplemente con una tablita vamos a poder recabar todo lo que queremos estudiar y posteriormente ya volverlo a palabras. Eh, por ejemplo, aquí vamos a tener una tabla que muestra el número de pacientes hospitalizados por la misma enfermedad en los últimos 6 meses. Lo primero que tenemos que hacer siempre es identificar las variables. Yo lo que les voy a estar diciendo hablado, ustedes lo tendrían que estar escribiendo porque tienen que hacer el reporte de qué está pasando con el fenómeno. Lo principal que tienen que hacer cuando hacen un reporte de estos es definir las variables. Y aquí vamos a tener dos variables porque estamos hablando de bivariados, ¿ok? Entonces, la primera variable va a ser los hospitales. ¿Ok? Los órdenes no afectan más que si ya después definimos variables dependientes o independientes. Y ahora aquí vamos a tener el género. Ya tenemos las dos variables. Sabemos que estamos viendo cuántas personas por género están entrando a un hospital. Aquí ustedes se pueden preguntar, ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? Bueno, aquí no tiene una cierta relación en ese aspecto, porque no significa que porque sean hombres o sean mujeres van a entrar a un hospital y no porque sea un hospital o Los Ángeles o Media Sur, significa que nada más van a entrar hombres o mujeres, ¿ok? No están haciendo una distinción, simplemente estamos viendo pues la relación que existen entre esas variables y ver cómo se comportan. Lo primero que está haciendo esta tabla es colocar pues la frecuencia que estamos revisando, las frecuencias absolutas de cada fila y cada columna que me están representando cuántas personas por género hay en cada uno de los hospitales. Por ejemplo, para que nos quede un poquito más claro, se leería así. Hay 36 hombres en el Hospital Los Ángeles, 44 hombres en Médica Sur, 43 en el 20 de noviembre y 28 en López Mateos. ¿Sí? Aquí ya nosotros lo estamos convirtiendo en palabras. Y como les digo, esto tendría que venir en su reporte, indicar eh, cómo ustedes entienden esa tabla y en palabras hacérselo más fácil al que la esté viendo o al que la vaya a intentar interpretar ya su estudio finalizado. Y de igual manera, va a suceder lo mismo con las mujeres. Tenemos 34 mujeres en Los Ángeles, 50 en Médica Sur, 52 en el 20 de noviembre y 53 en López Mateos. Entonces, ¿para qué queremos esta tabla? Bueno, lo que vamos a obtener de ella principalmente es el total. ¿Cuántas personas hay en cada hospital? ¿Ok? Este de aquí que tenemos aquí es el total, pero por hospital. Hay que tener cuidado porque aquí vamos a manejar distintos aspectos porque vamos a obtener dos resultados. En estas tablas de contingencia, al manejar datos bivariados, siempre vamos a estar obteniendo eh, pues, pues dos resultados en términos generales. Entonces, aquí el que yo estoy señalando el total va a ser cuántas personas hay por hospital. Y para ello simplemente tenemos que sumar.
Aquí lo que está haciendo es 36 más 34, ¿ok? Como si tuviéramos un signo de más, son 70. 44 más 50, vamos a tener 94 personas. De igual manera, 43 más 52 y 28 más 53. Eso es lo que estamos haciendo al momento. Tendríamos 81 personas. Solo estamos sumando. ¿Cuánto es la suma? ¿Ok? Tenemos que hacer la suma total de cada uno de ellos. Yo estoy colocándole signos. Yo estoy colocándole signos para que se vea un poquito más claro qué es lo que vamos a hacer. Y ahora va a suceder lo siguiente: 70 más 94 más 95 más 81. ¿Ok? Tenemos que obtener el total. Son 70 más 94 más 95 más 81. Y eso nos da un total de 340 personas. Lo vuelvo a reiterar. ¿Ok? Al momento lo único que estamos obteniendo es el total de personas que hay en cada hospital, primero en cada una de las partes de abajo y ya en el último recuadro, ¿ok? Estamos obteniendo el total de personas que estamos estudiando. ¿Ok? Nada más estamos haciendo eso, obtener el total. ¿Por qué lo volvemos a mencionar? Bueno, porque es un poquito complicado cuando ya estamos manejando pues datos bivariados, porque es fácil que nos confundamos. Entonces siempre hay que tener en cuenta qué es lo que se está estudiando. Ahora, ¿para qué me va a servir el lado derecho, el último apartado? Bueno, para saber cuántas personas por género estamos teniendo en los hospitales. ¿Ok? Para ello tenemos que sumar las personas por género, ¿ok? En la parte de abajo, si se están dando cuenta, ya lo hicieron. 34 más 50 más 52 más 53 es igual a 189. Y tendríamos que hacer lo mismo en la parte de arriba. 36 más 44 más 43 más 28, ¿cuánto es? ¿Ok? Entonces sumamos 36 más 44 más 43 más 28. Eso nos da un total de 151. ¿Ok? Y ahora, ¿cómo entendemos esos datos? Bueno, tenemos 151 hombres hospitalizados y 189 mujeres hospitalizadas. ¿Cómo podemos comprobar que sí realizamos bien esa operación? Si dieron cuenta, pues no es tan complicado, ¿ok? Simplemente estamos haciendo sumas, pero para poder, pues, connotar que nuestro resultado es correcto, pues también sumamos estos apartados. Son 151 más 189 y sí, nos tiene que dar las 340 personas. Si no nos da, pues tendríamos que estar revisando. ¿Ok? Siempre tienen que coincidir porque las personas que estamos analizando, pues tienen que ser las mismas. ¿Ok? No es que pues un hombre se perdió o una mujer se perdió en el hospital, ¿vale? Cuando estamos analizando, siempre se recuadra la suma tanto de la parte de abajo, ¿eh? Este apartado, como la parte de aquí, sus sumas tienen que quedar en el recuadro, tienen que coincidir. Ahora ya tenemos la tabla llena. Esa tabla es la principal que nos va a servir para poder calcular lo que nos va a interesar. Al momento, pues solo sabemos, estamos categorizando cuántas personas están por el hospital, por hospitales y por género. De igual manera, pues van a decir, ya el maestro está retirando muchas veces la misma, pero les aseguro que si nos equivocamos en el primer punto, pues ya todo lo demás va a estar mal. Entonces, recordemos, la parte de abajo tiene que ver con los hospitales y la parte que ya tenemos al final, la parte de aquí, está hablando de género. ¿Ok? Y nosotros como expertos tenemos que escribir lo que yo les dije. ¿Ok? Lo de que 70 personas en Los Ángeles, 94 en Médica Sur, 95 en 20 de noviembre, 81 en López Mateos, teniendo una población de 340. Y si lo categorizamos por género, tenemos 151 hombres y 198 mujeres hospitalizadas. ¿Vale? Eso lo tendrían que escribir ustedes en su reporte. Entonces, ya estamos obteniendo la frecuencia absoluta y a estas les estamos llamando marginal. ¿Ok?
para poder hacer una separación con la que ya teníamos en la tabla de frecuencias que vimos al inicio del curso. Entonces, ya tenemos el apartado inicial. Los más yo se los estoy colocando para que ustedes puedan verlo de mejor manera, para que sepan que estamos sumando, que estamos obteniendo. No lo tendrían que colocar, no es necesario, ¿ok? En sí, si se dan cuenta, se ve feo, se ve un poquito abultado, pero si gustan, pues colocarlo para que no se pierdan, pueden hacerlo y con ello van agarrando un poquito de práctica. Porque lo que pasa con la estadística es que no es que sea complicada, sino que se vuelve laboriosa. Al momento estamos manejando poquitos datos. Cuando empecemos a manejar un poquito más, pues todavía se vuelve más laboriosa y a veces es fácil que se nos olvide teclear algún número o ya no recordamos si lo hicimos. Entonces, ahí es bastante complicado. Sabemos que existen software que ya lo hacen y me van a decir, bueno, maestro, es que usted todavía está en la época de que eh, tenemos que hacer todo a mano. Bueno, siempre tenemos que iniciar, eh, pues con el lápiz para poder saber cómo se hace este tipo de situaciones. Eh, ¿Por qué? No, porque no siempre vamos a tener una computadora, un celular, y van a decir, ¿cómo no? Si ya siempre lo estamos teniendo. Bueno, hay situaciones donde lo que vamos a necesitar es manejarlo rápido y principalmente este tipo de aspectos, más que lo haga un programa, lo que nos va a interesar es el resultado que ustedes me den, el reporte que me estén mostrando. Para ello, primero deben saber cómo se comportan las variables, saber cómo se comporta el fenómeno, lo que estamos haciendo, que hace el software inmediatamente, y ya posteriormente que ustedes ya lo manejen y pueden utilizar el software de su gusto para poder realizarlo y van a notar que, pues sí, se ahorran mucho trabajo, pero ya saben qué significa cada una de las variables porque van a recordar la época tediosa donde tenían que estar en su cuaderno escribiendo una y haciendo otra y otra vez la tabla. ¿Ok? Ese es el objetivo que se tiene, que vayan practicando mientras están realizando los ejercicios. No es que queramos torturarlos con, pues que lo haga, si yo lo hice, pues que él lo haga también. O que digamos, pues se me hace que el joven tiene mucho tiempo, entonces hay que dejarle este ejercicio un poquito más grande para que se entretenga. No, el punto es que ustedes vayan agarrando práctica en la resolución de este tipo de problemas y ya, pues con el tiempo, inmediatamente lo pueden colocar en el software de su gusto, Excel, existen otros que pues ya tienen un costo, que ya son puntuales para estadística y que les da todo, a veces ya hasta les da un cierto resultado escrito, que también pues no es un resultado muy detallado. De igual manera, ustedes tienen que hacer siempre el reporte de qué es lo que está sucediendo en su fenómeno. Por lo tanto, ustedes siempre van a ser los expertos. Tienen que identificar cuáles son los resultados que están obteniendo. No están colocando nada más dígitos por colocarlos, como muchas veces eh, lo hacen en matemáticas para acreditar una materia. Aquí están obteniendo resultados de un fenómeno que podría ser algo que a ustedes les esté gustando o que quieran analizar, como el ejemplo que les daba en la anterior clase de los tacos. Si ustedes quieren poner unos tacos, bueno, me va a interesar ver cuál es el precio por kilo de la carne de puerco, ¿ok? Porque quiero que quede doradito y que quede naranjita y que huela muy rico, ¿vale? Entonces ustedes están obteniendo los valores que me interesan, ¿vale? No están colocando el problema de por qué Pepito trae 80 naranjas y en las manos, ¿ok? ¿Cómo puede tener unas manotas? No, están obteniendo ya valores que pueden entenderlos en un fenómeno real. Esta ya es una materia que les permite identificar aspectos numéricos, aspectos teóricos con situaciones cotidianas que ustedes viven, ¿ok?
Vamos a ver entonces para qué me sirve esta tabla inicial. Aquí ya tenemos la tabla inicial. Vamos a seguir calculando frecuencias. Lo que tenemos en la parte de arriba es la tabla que teníamos, bueno, que acabamos de obtener en el punto anterior. Nada más que los datos, pues ya los escribí bonito. Bueno, mejor dicho, los tecleé para que se vea bien, porque sabemos que su profesor no escribe muy bien, que digamos, pero aquí ya pueden identificar cuáles son los que obtuvimos. Como les comenté, no es necesario que colocan los signos de más en la tabla, porque a veces nos llega a confundir. Aquí ya se ve bonito, ya se ve limpia, pero les reitero, si es necesario para que se vayan acostumbrando, coloquen los signos, ¿vale? No, no por ello, pues el profesor se los va a colocar mal, en sí va a agradecer que ustedes están manejando el procedimiento, están entendiendo cómo van siguiendo paso con paso, ¿ok? Esa es una de las ventajas de que ustedes lo hagan. Y a veces cuando estamos ya de manera presencial, vemos eso y vemos el pequeño, pues ya ven que cuando ustedes están colocando con su lápiz los signos, si lo hacen un poquito fuerte, queda todavía la marca. Bueno, y ahí es de que lo intento borrar para que no se viera en la tabla, pero agradecemos que lo hagan porque con eso también podemos saber cuál es el detalle, si les faltó un número sumar o qué es lo que está sucediendo, ¿vale? Entonces, esa es una de las ventajas, que lo hagan paso por paso. Aquí lo que vamos a estar obteniendo es la frecuencia relativa respecto al total, ¿ok? ¿Cómo vamos a obtener eso? Ya tenemos aquí unos datos para que ustedes puedan comprobarlos. ¿Qué es lo que están haciendo? Simplemente vamos a dividir, ¿ok? Vamos a dividir cada una de las celdas entre el total, ¿ok? Entre el total que tenemos en estudio, o sea, entre 340. Lo primero que hace para este apartado es lo siguiente: 36 entre 340. ¿Ok? Y eso nos da un valor de 0.1058. Hay que recordar que lo que está haciendo también son redondeos. Aquí siempre hay un inconveniente en las matemáticas. Cuando hacemos redondeos, vamos a estar perdiendo decimales y si queremos sumar un 100% o estamos viendo qué pasó con el fenómeno, muchas veces no nos va a dar ese valor total, nos va a dar un valor muy cercano por los decimales que nos vamos a estar llevando paso con paso, ¿ok? Entonces no se preocupen si en alguna ocasión ustedes hacen un ejercicio y tiene que darles el 100%, pero les dan 99.9999, ¿ok? Lo más seguro es que sea un decimal que se los haya llevado en el proceso, ¿ok? En cambio, si tiene que darles el 100% y les da 98, okay, ahí sí preocúpense porque les está faltando el 2%, ¿okay? O 98.9, de igual manera, me preocupo porque me falta un dígito, ¿okay? Entonces, si son valores decimales muy, muy pequeños, lo más seguro es que el proceso se lo haya llevado. Si son valores ya muy remarcados, ahí sí tenemos que estar revisándolo. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que dividir cada uno entre 340. Tenemos ese aspecto. Tenemos entonces que cada uno de los dígitos se está dividiendo entre el total. No significa que siempre que tengamos un problema se tiene que dividir entre 340, sino se tiene que dividir entre el valor en el circulito, ¿ok? El valor total, el que tenemos en este recuadro, ¿ok? En este recuadro siempre va a ser el valor total de la población. Entonces siempre lo vamos a tener que estar dividiendo por ese valor. Aquí tenemos varios aspectos. El primero es, ya estamos obteniendo los valores en decimal de cómo se comporta pues la población en el hospital y por género. Todavía no hemos calculado el total. El total podemos hacerlo de dos maneras. La primera es simplemente dividir el valor que tenemos aquí entre 340 o también sumar los valores que tenemos aquí para poder comprobarlo, ¿ok? Aquí ustedes pueden comprobar este que tenemos de 0.4441, que fue dividir 151 entre 340, y se van a dar cuenta que les da algo muy parecido. Puede ser que el último dígito esté fallando por lo que les comenté, por la pérdida de decimales en la operación. Pero ¿qué pasa si estamos revisando el de abajo?
¿ok? Vamos a hacer la suma para que veamos qué sucede. Entonces tenemos que sumar punto uno, ¿ok? Voy a colocarle signos para que sepamos qué estamos haciendo y vamos a tener que sumar esos dígitos. Es punto uno más punto 14, 70 más punto 15, 29 más punto 15, 59. Y eso nos está dando un valor de 0,55, 58. Lo pueden comprobar, ¿ok? ¿Cómo lo comprueban? Pues dividiendo este valor, 189 entre 340, y nos está dando absolutamente el mismo resultado. Claramente nos da más decimales, pero estamos manejando los que ya venían en la tabla. Está manejando 4, pues entonces lo dejamos con 4. Si la tabla maneja 3, pues lo dejamos con 3. Sucede lo mismo con la parte de abajo. Podemos dividir 70 entre 340 cada uno de ellos o sumarlos, ¿ok? Este de aquí, pues la suma es muy sencilla. Nos quedaría 20,58, ¿ok? El de abajo, pues ya es un poquito más complicada. De igual manera, vamos a sumarlo. Son .1294 más .1470. Nos está dando un valor de 0,2764. Y el último también lo vamos a sumar para que veamos cómo se comporta al final esa tabla. Ya estamos obteniendo cada uno de los dígitos. Está de manera decimal. Hay que comprender algo. Eso decimal lo estamos manejando para que sea sencillo, para que no sea tan complicado el escribirlo, pero cuando nosotros estudiamos las tablas de frecuencia, sabemos que esos decimales los podemos convertir en porcentajes si lo multiplicamos por 100, ¿ok? Y en porcentaje ya tendría un significado un poquito más llamativo, porque podemos decir lo siguiente, ¿ok? Y de igual manera, ustedes escribirán eso en su reporte. En el Hospital Los Ángeles hay un total de 20,58% de la población, ¿ok? De los hospitalizados que estamos revisando hace 6 meses. Y de igual manera sucede, tenemos de la población total el 27,64 en Médica Sur, tenemos el 27,94 en el 20 de noviembre y el 23,82% en el López Mateos. El 44,41% son hombres y el 55,58% son mujeres. ¿Qué estoy haciendo? Simplemente estoy multiplicándolo por 100. Y como estamos multiplicándolo por 100, lo que hago es recorrer dos ceros, ¿ok? O mejor dicho, recorro dos puntos, el punto decimal, dos lugares para poder manejarlo por 100. Entonces, eso es lo que es llamativo. Cuando nosotros ya tenemos esa tabla, podemos saber cómo se comporta, ¿sí? El anterior sí nos permite obtener esta, pero no nos dice a grandes rasgos cómo se está manejando cada uno. Aquí sí ya sabemos cómo se están comportando, y aquí es muy interesante porque ustedes ya lo han escuchado muchas veces. Cuando dan un estudio, dicen, ¿cuántos hospitalizados hay? Ah, bueno, hay 50 y tantos mujeres, 44 hombres. O a veces también lo van manejando por niños, personas mayores, etcétera. Bueno, nosotros ya estamos obteniendo eso, lo estamos obteniendo por porcentajes. ¿Qué pasa si sumamos como en el anterior apartado? ¿Qué pasa si yo sumo estos datos aquí? ¿Qué creen que estamos obteniendo? ¿Ok? Sería 0,4441 más 0,5558. ¿Ok? Estamos obteniendo 0,9999. Aquí tendríamos que obtener un 1% o el 100% de la población, porque lo que estamos haciendo es una categorización. Estamos viendo cuántos hombres o cuál es el porcentaje de hombres que hay en el hospital, cuántas mujeres hay en el hospital, cuántos hay en cada uno de los hospitales. Evidentemente nos tiene que dar el 100% o el 1%, porque, pues, como les comento, no se pueden estar perdiendo las personas. Aquí, si ustedes hacen la operación, les voy a dar 0,9999. Eso, como les estoy indicando, es por los redondeos. Cuando les da .999, pues de igual manera lo redondean. ¿Cuál es el que le sigue? Pues 1. ¿Ok? ¿Cómo lo comprueban? Pues suman el que está en el círculo o también suman el que voy a encerrar, que es la parte de los totales. ¿Ok? Esos totales también tienen que sumarlo y tiene que darles 1 o algo muy cercano. ¿Ok?
Lo cercano me refiero a 0.999 o 0.998. Si ya nos da algo diferente, ahí sí hay que preocuparnos porque en algún redondeo lo hicimos o muy marcado o o tenemos algún detalle. Si ustedes hacen en la parte de abajo, les va a dar 0.9998, ¿ok? Sigue redondeándose y me va a estar dando un 1. Eso significa que mi ejercicio es correcto y ya estoy obteniendo ahora los porcentajes de cómo se comporta en los hospitales. La parte de abajo me está diciendo cuánta población tengo en cada uno de los hospitales y la última columna me está diciendo cuántos hospitalizados por género estoy teniendo en cada uno de ellos. ¿Ok? Ese es el objetivo de estas tablas. Al momento estamos obteniendo esas comparativas y ahora sí ya estamos viendo cómo interactúan los datos que estamos teniendo. ¿Ok? De dos variables ya estamos obteniendo resultados que son tangibles para nosotros y que pues los leemos o los escuchamos en las noticias o en medios digitales. ¿Ok? Sobre todo en esta época tenemos muchos de aspectos de hospital, ya están viendo de dónde se obtienen todos esos aspectos. Eh, Ciertamente, pues sus datos son inmensos, pero siguen la misma tendencia a lo que están haciendo en este momento, ¿ok? Sigue ese mismo aspecto, tiene que hacer el mismo procedimiento para llegar a las conclusiones que ellos están marcando y pues ahí el experto les da el reporte y ya nada más tienen que leerlo o tienen que traducirlo a palabras un poquito más sencillas, un poquito más coloquiales. Ustedes tienen que hacer ese reporte, no tienen por qué preocuparse porque pues lo pueden manejar en ambos ámbitos, tanto coloquial, si así se sienten cómodos, ¿ok? Porque cuando estamos iniciando la parte de hacer este tipo de ejercicios, pues nos cuesta un poquito comprender cómo se está comportando o cómo poder explicar eso en la vida real. Así que nos vamos al libro, ¿ok? Nos vamos con los términos que pues ya vienen los enunciados para poder escribirlo. Y es correcto, ¿ok? No tiene nada de malo porque vamos empezando y eso es una de las ventajas. Agarramos y decimos, ah, bueno, la frecuencia relativa es del 44.41 de hombres o el total es 44.1 si ya tenemos un poquito de experiencia. ¿Ok? Entonces, eso ya depende de, pues, la experiencia del investigador, que son ustedes. Entonces, ustedes ya están viendo, los totales son muy importantes, pero también ustedes pueden irse por los datos centrales y decir que el 10.51%, 58% de los pacientes en el Hospital Los Ángeles son hombres. ¿Sí? Y solo el 10%, ¿ok? Son mujeres, ¿vale? Eso lo pueden estar haciendo. También les pueden hacer preguntas puntuales. ¿Cuál de los hospitales tiene menos hombres? ¿Ok? Y aquí tendremos que ir los datos centrales porque los que están remarcados en círculos son totales, ¿ok? No me interesa. Entonces, los que están centrales, voy revisando cuál es el más pequeño que tiene hombres, ¿ok? Tendría que estar en la línea de arriba. Entonces, me doy cuenta que es López Mateos. López Mateos solo tiene el 8%, ¿ok? El 8% de sus pacientes son hombres. ¿Y cuál es el que tiene más pacientes hombres? Bueno, aquí vemos que es el Medicasur, ¿vale? Entonces, aquí las preguntas que les pueden hacer ya son muy variadas. El reporte que ustedes pueden hacer son muy extensos porque pueden definir cada uno de los aspectos que está presente en la tabla, tanto los totales como los parciales. ¿Ok? Los parciales son los datos que corresponden a cada uno de los hospitales y al género de la persona. Como están observando, aquí sí ya es tangible, ya estamos relacionando dos variables que pues inicialmente no tenían una relación. ¿Sí? Ya estamos relacionando género, ¿ok? Género de la persona y el hospital. ¿Sí? Al inicio, si ustedes les preguntan, ¿cuál crees que es el género? ¿Cuál es la relación del género y el hospital? Pues pueden decir tal vez de nacimiento o alguna otra situación. Nunca estarían pensando que estadísticamente pues ya lo pueden colocar como un dígito, ¿vale? Entonces ya tenemos ese aspecto, ya sabemos
cuáles son los porcentajes de las poblaciones dentro de mi hospital. ¿Vale? Entonces vamos a ver ahora qué más podemos hacer. Bueno, también tenemos lo siguiente. Ahora tenemos lo siguiente. Si dividimos los valores de cada renglón por el total del mismo, obtenemos la frecuencia relativa respecto al género. ¿Ok? Ahora lo que está haciendo esta tabla es lo siguiente. Está dividiendo, ¿ok?, cada uno de estos valores con respecto a su total para ver a qué se refiere. Tiene que obtener el 100% de eso y saber cómo se está comportando ese total de hombres, ¿ok? Aquí sí le está sesgando, está eh, pues manteniendo la información solo para hombres. En el anterior estamos hablando de la población total. Ahora está hablando de muestras. Está dividiéndolo entre hombres y mujeres, ¿ok? Entonces, estos datos los vamos a dividir por los aspectos o por el total de mujeres, ¿ok? Lo que me indica es 36 entre 151, 44 entre 151 y así sucesivamente. Y los de verde tenemos que dividirlos entre 189, ¿ok?, que es el total de mujeres. Ya en la parte de la tabla que se sitúa en la parte de abajo, ya está algunos ejemplos para que vean qué es lo que está haciendo. ¿Ok? Solo está dividiéndolo, pero sesgadamente. Está dividiendo la tabla para hombres y para mujeres. Aquí no podemos obtener un total porque no le interesa la población en conjunto, sino la está dividiendo, está viendo cómo se comporta de manera, pues por género. Aquí sí está estudiando cómo se comporta por género la hospitalización. Entonces tenemos que dividir cada uno de ellos y obtener su valor correspondiente. Ya se obtuvieron los datos puntuales por género. Aquí ya está hablando la frecuencia relativa de que el 0.29, el 29.14% total de los hombres se encuentra en Médica Sur. ¿Ok? Ahora sí, ya no es de la población, lo está hablando por género. Está situando que el 28.47 de toda la población de hombres, ¿ok?, de hombres, se encuentra en el 20 de noviembre. Y de igual manera va a suceder con las mujeres. El 28.04, ¿ok?, de las mujeres se encuentran en el López Mateos. ¿Ok? Antes estábamos viendo la población total. ¿Ok? Estábamos haciendo un análisis global. Ahora le estamos haciendo sesgado. Si quisiéramos comprobarlo, bueno, aquí ya no me da los totales porque no puedo relacionarlo con pues toda la población porque no me va a dar pues aquí ya lo estoy separando, no me va a dar una relación. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Bueno, de igual manera que me interesa ver cómo se comportan conjuntamente, también puede que nada más me interese eh, cómo se comportan los hombres y cómo se comportan las mujeres, porque puede ser que la enfermedad solo se sitúe para un género específico. Sabemos que hay enfermedades que son más fuertes para mujeres o son más fuertes para hombres y sobre ello pues puedo yo dar soluciones o puedo ver cómo se va a comportar y sobre eso voy a saber si voy a necesitar diferentes eh, localizaciones o requiero más espacios para cada uno de los géneros, ¿ok? Sabemos que puede ser que necesite más cuartos para hombres porque esa enfermedad es más contagiosa para ellos, ¿ok? O viceversa, puede ser más contagiosa para las mujeres y entonces aparto de mi hospital más cuartos para ellas porque sé que es más propenso a que ellas vengan por ese aspecto, ¿ok? Eso es lo que me va a permitir. Antes yo podía comprender cómo se sitúa toda mi población y ahora yo puedo entender cómo se comporta, pero individualmente. ¿Ok? Entonces, igual en su reporte pueden colocar que el 23.84
de la población de hombres se encuentra en Los Ángeles, el 29.14 en América Sur, el 28.47 se encuentra en el 20 de noviembre, el 18.54 se encuentra en el López Mateos y de la población de las mujeres, el 17.99 se encuentra en Los Ángeles, el 26.45 se encuentra en América Sur, el 27.51 se encuentra en el 20 de noviembre y el 28.04 se encuentra en el López Mateos. Si ya tenemos el de géneros, entonces también podemos tenerlo para hospitales, saber cómo están relacionados cada uno de ellos. Y para eso, lo que se tiene que hacer es agarrar cada uno de los que están en la parte de abajo y dividirlos en su correspondiente hospital. El 70%, que es el total de Los Ángeles, tenemos que dividirlo en el de Los Ángeles y va a ser lo mismo en cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, en Médica Sur tendremos que dividirlo entre 94 porque es su población total. En el 20 de noviembre su población total son 95, ¿ok? Que es el que está aquí. Recordemos que está de aquí, son los totales. Y para finalizar, el López Mateos son 81. Entonces ya tendríamos ahora con respecto a la frecuencia relativa, pero por hospitales. Aquí de igual manera ya no estamos haciendo una relación, ahora de igual manera ya no estamos haciendo una relación poblacional, estamos haciendo una con respecto a una muestra, estamos haciéndola con los hospitales. Aquí ya solo me está interesando cómo se comporta dentro del hospital. No estoy viendo si hay mujeres o hombres, eso ya no le está interesando a la persona que está haciendo el estudio, sino quiere saber tal vez cuántos espacios eh, quiere saber tal vez cuántos espacios tiene que apartar en cada uno de ellos o ver cómo va la tendencia de cuál de la zona ya está más lleno y requiere que pues mande a otros enfermos a hospitales que están más vacíos para que les den servicio. Entonces, para ello tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que dividir 36 entre 70, que me da 0.51, después dividir 34 entre 70, ¿ok? Para que veamos lo de Los Ángeles, y eso me da 0.4857. Y eso lo tenemos que hacer con cada uno de ellos y su total correspondiente. Ya estaríamos obteniendo la última tabla, ¿ok? De las que estábamos revisando, las tablas de contingencia para saber cómo se están comportando los datos de las variables que estamos revisando. Hay que recordar que estamos manejando dos variables, género y hospital. Y aquí lo que me está indicando es cómo se está dispersando en el hospital. Y estamos notando que esta enfermedad, en la mayoría de ellos, o mínimo, le ha tocado que haya más mujeres que hombres que estén hospitalizados en los últimos 6 meses. ¿Ok? ¿Cómo lo notamos? Simplemente estamos comparando cada uno de ellos, ¿ok? En el López Mateos tenemos que el 65% son mujeres y el 34% son hombres, el 54% son mujeres en el 20 de noviembre y el 45% son hombres, 53% en Médica Sur, 46% son hombres y Los Ángeles es el único que difiere de ello, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos está interesando. Como les comento, estas tablas pueden servirme para muchos aspectos. ¿Ok? Ustedes, ya se los comenté muchas veces, pero siempre es importante ese aspecto. Esto lo tienen que escribir con sus palabras, ¿ok? Tienen que darle un entendimiento. Si tienen dudas de por qué yo hablo de 46 y no estoy hablando de punto 46, simplemente porque mi mente ya está multiplicándolo inmediatamente por el 100%, ¿ok? Porque cuando ustedes escriben un reporte, no, pues pueden poner punto 4681, pero pues nadie les va a estar entendiendo porque van a decir, ah, ok, punto 46 no es nada. ¿Ok? Ninguna persona se está eh, pues alojando en este hospital, ¿ok? O no está hospitalizado, ¿sí? Porque las personas ya estamos acostumbrados a verlo por porcentajes. Entonces, acostúmbrense a eso, chicos, que siempre que vean un porcentaje en estadística, multiplíquenlo inmediatamente por 100, ¿ok? Porque ya les va a estar dando un valor que ustedes sí ya entienden, que ya den usualmente, y no solo ustedes, si ustedes ya les dicen a la población,
que el 60% de la población está hospitalizada, que ahí sí ya es alarmante, pero si les dicen el punto 6, dicen, todavía no es nada grave, ¿vale? Ahí sí se nota cómo es la diferencia entre mencionar uno u otro aspecto, ¿ok? Y del investigador es el que depende de que eso sea tangible para todos, para todas las personas, ¿ok? Entonces, ese es el aspecto importante. Ya vimos cómo una tabla de contingencia me puede relacionar toda la población o me la puede dividir en la variable que a mí me interese. Primero lo vimos para género y después lo vimos por hospitales. Eh, Se dan cuenta, no es complicado, ¿ok? Son muy sencillos los ejercicios. Simplemente estamos haciendo sumas, restas. Bueno, no estamos haciendo restas. En esta estamos nada más haciendo divisiones, ¿ok? Solo hicimos sumas y divisiones. Las restas las vamos a hacer en en la próxima eh, clase, donde ya vamos a ver algo todavía un poquito más laborioso. Ahorita son solo tablas que estamos teniendo que rellenar y que ustedes tienen que hacer. Evidentemente, las tablas que yo estoy colocando en la parte de arriba no son necesarias que la coloquen una y otra vez. Eh, Como se los menciono, si les cuesta todavía o no se sienten cómodos al inicio de hacerlo todo, pues nada más colocarlo en la calculadora. Yo sí quiero que pongan el procedimiento, que quiero ver de qué dividieron con qué dividieron. Pueden apoyarse como yo lo estaba haciendo. Colocar una tabla que simplemente es la misma que obtuvieron desde el inicio y colocar los datos que van a estar trabajando. ¿Ok? Aquí lo que hicimos en la tabla de arriba fue dividirlo entre el total que hay en los hospitales individualmente y fue lo único que hicimos. ¿Ok? Esta tabla no la ocupamos para nada más para mostrar de dónde estamos obteniendo lo que está en la parte de abajo. Y sucedió en cada una de las mismas. La tabla de arriba fue la primerita que encontramos y de ahí ya no hicimos nada más. Si no quieren copiarla una y otra vez a mano, ¿ok? Que están en su derecho de imprimirla y cortarla y pegarla, simplemente rellenarla. ¿Ok? Pueden hacerlo como ustedes gusten. No, mi intención no es que la tengan que hacer a mano todas las veces que sea, porque sé que es tedioso. Ya después hasta no sabemos los resultados de memoria del ejercicio que hicimos. Ese no es el punto. El punto es que ustedes sepan cómo hacer el procedimiento paso por paso y ya después que sin ayuda de nadie, sin ayuda de video, de sus apuntes, lo pueden hacer. ¿Ok? Eh, Posteriormente ya lo harán en un software cuando tengan datos muy, muy grandes para los que se vayan ya a especializar en algo de estadística, que como les comento, ahí sí nadie se salva, aunque todas las carreras tienen estadística, y mejor ir aprendiendo poquito a poquito y saber qué hizo el software, ¿sí? Porque muchas veces nos da números y nos da unas tablas inmensas, ahí con uno que otro número y remarcado, y pues no sabemos qué valor queremos. Y a veces dice frecuencia y decimos, ok, y por la inmensidad de los valores que vienen, nos preocupamos y empezamos a ponernos nosotros mismos barreras de que no estamos entendiendo el tema cuando lo único que tenemos que hacer es lo que ya sabemos, aplicarlo. Decir, el que está remarcado, solo me interesa ese valor. ¿Ok? De una tabla de 100 valores, lo único que me interesa es el que está remarcado y dice frecuencia relativa. ¿Ok? Y darle un entendimiento. Los valores no nos dicen nada. ¿Ok? Un número no me está diciendo absolutamente nada. Como se los ponía con la analogía de física, si ustedes no ponen una unidad en física, pues el número no me dice nada. Puede estar hablando de 99 manzanas o que va a 99 metros sobre segundo, ¿ok? O de 99 newtons. Si ustedes no colocan una unidad, no me dice nada en física. Bueno, aquí ustedes lo tienen que poner con palabras. Si ustedes me ponen el 90%, pues el 90% de qué no me significa nada. Pero en cambio, si ustedes me colocan que el 51% de la población del Hospital Los Ángeles es hombre, ¿ok? Ahí sí ya estoy teniendo un resultado tangible. Ya sé de qué me estás hablando. Sé que si yo hago la resta de 100 menos 51,42, voy a conseguir cuántas mujeres hay y voy a saber cómo se está comportando ese hospital y les digo, ¿ok?
ahí sí ya va a depender de su experiencia y pueden decir, ah, ok, si yo estoy obteniendo esos valores, tengo que apartar más habitaciones para mujeres o más habitaciones para hombres, tengo que ver por qué se está comportando así esta enfermedad. ¿Sí? Me da muchos resultados y sobre ello puedo estar obteniendo más investigaciones. ¿Sí? Las frecuencias o las palabras que estamos utilizando ya las vimos en videos pasados, algunos desde la primera clase, y lo único que estamos agregándolo ya aquí son la palabra de tablas de contingencia y datos con dos variables, ¿ok? O mejor dicho, fenómenos con dos variables. Entonces, si tenemos dudas o preguntas, con mucho gusto los revisamos, no se queden con ellas, estoy para servirles, y si no las hay, nos vemos en la siguiente clase.